Me costó asumir el diagnóstico y además como médico de familia pues he visto morir a personas con cáncer, unas mejor y otras peor. Entonces yo al principio con el diagnóstico tenía mucho miedo al final de la vida, al dolor, el sufrimiento que pudiera haber. Y además tenía un niño pequeñito, un niño de 3 años en aquel momento, con lo que se hizo muy duro pensar que ese niño en unos meses se iba a quedar sin su mamá, ¿no? Y que con 3 años probablemente ni se acordase en unos meses de que había tenido una mamá, ¿no? Así que imagínate lo duro que en ese momento. Y se ve que se ha demostrado que el estrés crónico mantenido en el tiempo, que no sabemos manejar, pues hace que se disparen los niveles de cortisol. Eso nos inmunodeprime y nos inflama y nos hace más proclives a cáncer, enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes, obesidad y tal. Además, se ha visto que hay también un perfil incluso de personas que son más propensas a padecer cáncer, son de personas que les cuesta decir que no. Se ha visto que si yo como saludable, hago ejercicio, me pongo al sol, duermo bien, aprendo a gestionar el estrés, se podría, dejo el alcohol y el tabaco, evidentemente, se podrían prevenir hasta el 50% de los tumores. Y si hablamos de cáncer, por ejemplo, de colon, hasta el 70% se podría prevenir con ese estilo de vida. Si yo por la noche no me dedico a hacer lo que hay que hacer, que es dormir, no voy a producir melatonina, entonces se acelera el envejecimiento, acelera el riesgo de enfermedades. De hecho, las personas que por su trabajo trabajan a turno de noche, una de las cosas que hacemos los médicos, el tema de la guardia, se ha visto que esas personas tienen más riesgo de enfermedad crónica que aquellas personas que por la noche están haciendo lo que hay que hacer, que es estar durmiendo, ¿no? Hola, bienvenidos ya al 12 episodio de Voce Única. Hoy tenemos el enorme placer de entrevistar a Odil Fernández. Un saludo, Odil. Buena, un placer. Bueno, pues Odil, para los seguidores del canal y para los que no te conozcan, ¿quién es Odil? Bueno, pues soy médico de familia de formación, granadina, y superviviente de cáncer de ovario. Hace 14 años me diagnosticaron un cáncer de ovario metastásico y este es el motivo por el que estoy aquí. A raíz de mi enfermedad, que tenía un pronóstico, una esperanza de vida a largo plazo bastante limitada, decidí investigar la relación que había entre el cáncer, la alimentación, el estilo de vida, ejercicio, emociones y tal, buscando, en este caso, yo buscando aplicarlo en mí, ¿no? Porque era un cáncer metastásico con una esperanza de vida muy limitada. Y yo quería, no como médico, sino como persona, quería saber qué podía hacer yo para mejorar ese pronóstico, ¿no? Que al final es lo que queremos todos los pacientes con cáncer, ¿no? Yo quería que la quimio, en vez de que paliativa, fuera curativa y sobrevivir a ese pronóstico tan nefasto. Así que bueno, en principio todo lo que investigué lo apliqué en mí, funcionó, el cáncer desapareció, las metástasis y tal, y decidí a partir de ahí cambiar mi orientación laboral. Yo soy médico de atención primaria aquí en Andalucía, por lo que hago ahora, escribo, divulgo sobre la relación del cáncer con el estilo de vida. Y bueno, por eso estoy aquí con vosotros, porque creo que podemos dar mucha esperanza a las personas con cáncer, y sobre todo a las personas sanas, ayudarles a cambiar sus hábitos para intentar prevenir esta enfermedad. Así que eso me dedico ahora a la divulgación sobre el estilo de vida y la enfermedad. Ya que nos cuentas tu caso en especial, Odil, me gustaría saber, remontándonos al principio de todo, cuando te cuentan la noticia de que tienen cáncer de ovario, personalmente, ¿cómo te tomas la noticia y cómo fueron esos momentos en los que te enteraste de tu enfermedad? Bueno, fue muy duro. La verdad es que a mí me costó asumir el diagnóstico, ¿eh? Yo creo que además los médicos somos malos pacientes, somos impacientes. Entonces, me costó asumir el diagnóstico y además como médico de familia, pues he visto morir a personas con cáncer, unas mejor y otras peor. Entonces, yo al principio con el diagnóstico tenía mucho miedo al final de la vida, al dolor, el sufrimiento que pudiera haber. Y además tenía un niño pequeñito, un niño de 3 años en aquel momento,
con lo que se hizo muy duro pensar que ese niño en unos meses se iba a quedar sin su mamá, ¿no? Y que con 3 años probablemente ni se acordase en unos meses de que había tenido una mamá, ¿no? Así que imagínate lo duro que en ese momento. Además, yo tenía 32 años, estaba en un buen momento de mi vida y de repente la palabra cáncer te para. Las estadísticas dicen que el tiempo juega en tu contra y me costó mucho. Yo siempre digo que lloré ríos, mares, océanos, pero bueno, llega un momento que eso es común en todas las personas con cáncer, es un duelo que hay que elaborar y entonces pasas por diferentes fases que suelen ser las mismas para todos los pacientes. Lo que pasa es que cada uno tiene sus tiempos. Pues una fase en la que hay una negación de esto no me está pasando a mí, otra fase de ira y rabia porque a mí, si por ejemplo a lo mejor yo no fumo, yo no lo hago tan mal y fulanito que lo hace fatal sí que está bien. Otra fase de depresión de decir, bueno, ya está todo, está perdido, hasta que llega un momento, que llega el momento de la aceptación cuando dices, bueno, tengo una enfermedad grave, pero aún no me he muerto, todavía estoy aquí, ¿no? Y ahí fue cuando yo ya hice el clic y dije, bueno, basta ya de llorar, basta de lamentarte, ya, bueno, le había grabado a mi hijo su vídeo por si mamá se iba, había hecho su álbum de fotos, ya como cuando ya todo estaba ya cerrado, ya estaba todo elaborado, es cuando ya llega la aceptación y dije, bueno, ¿ahora qué puedo hacer? Ya vamos a dejar de llorar y vamos a tomar la rienda al final de la enfermedad, porque al final la que estaba enferma era yo. Y aunque me costó mucho asumirlo, lo pasé muy mal. Tuve durante un par de semanas con muchísima ansiedad. Mi vida cambió en el momento que acepté que tenía una enfermedad grave, pero que todavía estaba aquí, todavía voy a ver cada amanecer, todavía voy a abrazar a ese niño. Y ese momento es el momento clave para todos los pacientes con cáncer. Cuando llega el momento de la aceptación, es cuando empiezas a valorar más la vida, dejas de lamentarte y es cuando es el momento de hacer cambios que nos puedan ayudar en ese proceso. Y Odil, ya que bueno, estás hablando de lo de tu cáncer de ovario, me gustaría preguntarte cómo fue, bueno, eso, lo que estás comentando un poco de los cambios que has hecho y demás, y también tu proceso de recuperación. ¿Cómo fue exactamente tu proceso de recuperación y cuáles han sido los cambios más relevantes, bueno, tanto relevantes como insignificativos que hayas hecho? Vale. Bueno, como te digo, yo cuando asumí el diagnóstico es verdad que estábamos en las primeras etapas, ¿no? Entonces empecé a partir ya de ese momento de la aceptación, cuando yo decidí pensar qué puedo hacer yo, fue cuando empecé a leer, a investigar, porque es verdad que a nosotros en la carrera de medicina, sobre lo que hoy se llama oncología integrativa, poco nos enseñan de la relación del cáncer ni con la alimentación ni con el estilo de vida. Entonces ahí empecé a estudiar, empecé a buscar y empecé a aplicar esos cambios en mí desde el principio. Lo que hice es combinar el tratamiento, en mi caso fue cirugía, quitaron ese ovario afectado, más quimioterapia, ¿no? 6 sesiones de quimio. Y junto a eso yo apliqué lo que había investigado, que era cambio en alimentación, donde lo principal fue que eliminar, ¿no? Yo eliminé pues azúcar, ultraprocesados, carnes rojas, carnes procesadas, tipo embutidos, nagras, salchichas, cosas así. Los aceites de mala calidad, pues intentar que todo fuese aceite de oliva virgen extra. Quitarlo al final todos los alimentos cargados de aditivos y apostar por una comida más natural, más de la huerta, hecha en casa, con pocos procesados, ¿no? Donde básicamente fue una alimentación vegetariana, con un consumo solo ocasional de proteína animal, con mucho crudo, ¿no? Con muchos vegetales, porque lo que más nos ayuda al final con aportar fitoquímicos a nuestra alimentación es el mundo vegetal. También cambié en ese caso la cosmética, apostar por una cosmética natural, ecológica, ¿no? Libre de tóxicos, porque también en los cosméticos hay muchos disruptores endocrinos relacionados con el cáncer. Cambiar los utensilios de cocina, ¿no? Que eliminando plástico y apostando más por vidrio, acero inoxidable. Empezar a hacer ejercicio, porque antes se le decía al enfermo con cáncer y con prácticamente cualquier patología que se quedase sentado en un sillón, ¿no? Ese reposo, ¿no? Sedentario ahí a tope, y a día de hoy se ha visto que eso es contraproducente. Entonces, bueno, hace 14 años los enfermos con cáncer se les decía que se quedasen sentados, yo no, al revés, yo lo que hice fue mucho ejercicio físico, tanto cardio como entrenamiento de fuerza, pero también unir ejercicio con terapias cuerpo-mente, empecé a hacer yoga y qigong. Y luego algo que fue para mí fundamental
fue empezar a meditar, aprender a meditar para tener la mente más calmada, más serena, para gestionar las emociones de manera diferente. Y bueno, a grandes rasgos, todos esos cambios, o sea, no fue solamente una cosa, sino fue aunar la alimentación con ese estilo de vida que os he comentado durante el tratamiento de quimio. Y bueno, yo tuve una quimio con pocos efectos secundarios, con muy buena calidad de vida, a pesar de que era un tratamiento intensivo semanal. Y bueno, el cáncer desaparecieron las metástasis, han pasado 14 años de eso, he sido mamá 2 veces después de la enfermedad. Y eso es lo que hago ahora, intentar contar que esto que yo hice, lo ideal sería empezar a hacerlo desde que somos pequeños, ¿no? Que los niños no tomasen azúcar, ultraprocesados, que hicieran ejercicio desde que son pequeñitos, para intentar reducir el riesgo de enfermedad. Y si tenemos la enfermedad, lo que sí se ha visto a día de hoy es que si yo aplico esto que se llama a día de hoy medicina integrativa, que es aunar todas las terapias que se haya visto que pueden ser positivas para el enfermo con cáncer junto al tratamiento convencional, que aquí siempre estamos hablando del tratamiento que te pauta todo oncólogo, junto a esta medicina integrativa, pues se ha demostrado que, sobre todo, disminuye mucho los efectos secundarios, mejora la calidad de vida y se potencia la eficacia de los tratamientos. Y esto es algo brutal, porque si hay algo que yo puedo hacer para hacer que el tratamiento sea más efectivo, pues imagínate, ¿no? Es brutal poder ayudar a mi cuerpo en ese proceso de sanación, ¿no? Y bueno, ese grandes rasgos serían esos cambios, que son muchas cosas. Que yo sé que al principio mucha gente se agobia porque son muchas cosas las que hay que ir cambiando, pero bueno, poco a poco es ir integrándolas. Claro. Y bueno, a raíz de tu experiencia personal, ¿no? Como nos has estado comentando antes, lo de tu cáncer, sí es verdad que sabemos que trata y también ayuda a personas que han padecido o padecen cáncer, ¿no? A día de hoy. Sí. Nos gustaría saber qué tipo de personas son con las que tratas, si es con alguien en específico, yo qué sé, si son solamente con mujeres con las que trata o también trata a hombres y mujeres, si son todo tipo de cánceres. O sea, si es simplemente un tipo de cáncer en concreto o cualquier cáncer, ¿y por qué decidiste dedicarte a ello? Bueno, el cambiar tu orientación laboral de la consulta por esto que hago ahora, básicamente fue porque tuve cáncer y vi que había mucha deficiencia en el sistema, ¿no? Y a mí cuando se la enfermedad me sentí muy sola por parte del sistema. Yo tenía muchas preguntas que el oncólogo no me contestaba, ni enfermería, ¿no? Era como, yo tengo muchas dudas porque no me las puede resolver, ¿no? Quizás el sistema no estaba preparado. Sentí que hay mucho miedo asociado al diagnóstico, poca esperanza, y entonces pensé que mi formación como médico y esa experiencia como superviviente de cáncer podía ayudar a más personas que en la consulta de atención primaria. Pero lo que yo hago actualmente, no paso consulta, o sea, no veo pacientes, porque estoy convencida de que una de las cosas que influyó en mi cáncer fue el estrés generado por la consulta de atención primaria. Entonces, bueno, ahora sí que asesoro, pero en cuanto escribo libros, doy charlas, talleres, y sí que también soy parte de una fundación que está en Granada para pacientes con cáncer, que es Fundación Guapo. Guapo significa Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico. Fue fundada en Granada por un médico de familia que también fue diagnosticado de cáncer, en este caso de pulmón, que es Jesús Candel. Y bueno, él por desgracia falleció, pero continúa su legado. En Fundación Guapo lo que hacemos es que de manera gratuita a todos los pacientes con cáncer le ofrecemos entrenamiento de fuerza personalizado, asesoramiento de nutrición, apoyo psicológico, fisioterapia, talleres de risoterapia, de mindfulness, meditación, yoga, para ayudarle a mejorar pues, ese diagnóstico, ¿no? Y ahora mismo estamos presentes en Granada, Málaga, Madrid y en breve en Elche. Y nuestra idea es ir creciendo para ir acercándonos a otras ciudades. Imagínate, ¿no? Que si yo hubiera tenido esto cuando estudiaba la enfermedad, que te dicen tienes cáncer, sí, te vas a someter a un tratamiento que va a ser duro y tal, pero tenemos un sitio donde te van a ayudar, donde te van a enseñar a comer, donde te van a enseñar a entrenar, donde vas a tener otros iguales con los que compartir, hubiera sido un sueño. Y la verdad es que esa idea que tuvo Jesús Candel hace 2 años de fundar la Guapo, estamos sembrando mucha esperanza en los enfermos con cáncer y es una labor maravillosa. Y bueno, yo colaboro allí de manera altruista porque creo que es mi ikigai, ¿no? Como dicen, mi propósito en la vida de poder ayudar a otras personas con esta enfermedad. Y en esa asociación que nos estás comentando, en Guapo,
¿Cuál es el mensaje que tú, bueno, le sueles dar, o cuál le daría el mensaje de esperanza a esos pacientes con los que tratas, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje Sí, principal nosotros que le en la daría? Guapo siempre hablamos del verde esperanza que tú has dicho, ¿no? Siempre decimos que cuando cruzas las puertas de la Guapo la palabra cáncer queda fuera y dentro de la Guapo no existe el cáncer. De hecho, nosotros a los pacientes que vienen allí no les llamamos pacientes, les llamamos atletas, ¿no? Son atletas que luchan por el metal más preciado que es la vida, ¿no? Y entonces allí esos atletas entran tristes porque han estado en la quimio o una mala noticia, pero una vez que pasan la puerta de la Guapo todo cambia por una sonrisa. Intentamos dar lo mejor de nosotros para que ellos puedan dar lo mejor de sí mismos, ya sea entrenando, ¿no? Sea ejercitándose. Y es verdad que en general, cuando hablas con un atleta de la Guapo, te dice que la Guapo les cambia la vida, porque sobre todo dejamos la palabra cáncer fuera. Hablamos de esperanza, hablamos de implicarnos, ¿no? de poner todo por nuestra parte en ese proceso de sanación. Así que dejamos el color negro del cáncer por el verde esperanza. Qué bonito. Antes lo has comentado y sí quería hacer una especie de hincapié aquí en la entrevista, donde alguna vez has comentado que el estrés fue uno de los principales causantes de tu cáncer. Esa frase me impactó bastante cuando la leí y me gustaría saber por qué piensas eso realmente y hasta qué punto crees que ha influido el estrés en tu enfermedad. Bueno, antes del diagnóstico, yo ya venía sintiendo que no me sentía bien, ¿no? Que estaba cansada, que me costaba mucho concentrarme. Yo sentía que algo me estaba pasando, que no estaba al 100%, a pesar de que estaba en una situación buena, había aprobado las oposiciones, tenía un niño, todo era, bueno, en teoría muy bonito. Sin embargo, yo no me sentía bien. Y sí que sentía que tenía, bueno, bastante carga laboral, la guardia, no dormía, iba todo el día, esto que tú ves que nada va rodado, que iba como trabada, y de repente un día aparece la palabra cáncer en tu vida y fue como rápidamente hacer el clic, ya está, esto era lo que me estaba pasando. Y lo relacioné con ese estrés en ese momento, sin todavía haber leído nada, porque yo sentía que llevaba un ritmo de vida que no era sano. O sea, muchos pacientes, mucha guardia, la maternidad. Al final, ese ritmo de vida que es general en la población actual, o sea, no solamente los médicos, la mayoría vamos a 200 por hora por la vida. Y yo lo sentía, ¿no? Que eso no era bueno, pero luego empecé a leer y se ve que se ha demostrado que el estrés crónico mantenido en el tiempo que no sabemos manejar puede hacer que se disparen los niveles de cortisol, eso nos inmunodeprime y nos inflama y nos hace más proclive a cáncer, enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes, obesidad y tal. Además, se ha visto que hay también un perfil incluso de personas que son más propensas a padecer cáncer, son personas que les cuesta decir que no, por no decir que no, vas acumulando en la mochila problemas de los demás, vas haciendo cosas que a lo mejor no te apetece, pero por no desagradar no somos capaces de decir que no, personas también muy perfeccionistas. Y también se está viendo que en los años previos al diagnóstico suele haber acontecido episodios de que nosotros llamamos acontecimientos vitales estresantes que no hemos sabido manejar, por ejemplo, con una pérdida de un ser querido, una separación, una jubilación de una persona que toda su vida ha estado centrada en el trabajo, ¿no? Acontecimientos que nos han removido, pero nosotros no hemos sabido, digamos, manejarlo. Eso, pues, dispara el cortisol, como te he dicho, inflama, inmunodeprime y nos puede hacer más proclive a la enfermedad. De ahí que para mí una de las claves en el proceso de sanación mío, lo primero fue dejar la consulta de primaria, evidentemente, que era la fuente estresora principal, pero luego fue aprender a meditar, ¿no? Aprender a tener una mente más calmada, más pacífica, aprender a no hacer de un granito un castillo, ¿no? Que es lo que muchas veces nos pasa, a relativizar, a darle importancia a lo importante, a priorizar. ¿Cuáles son mis prioridades? Mi prioridad es cuidarme y no es quedar bien con el fulanito, con menganito, ¿no? Aprender a ponerme yo en primera persona y después a los demás. Y eso es algo que se ha visto que las personas con cáncer nos cuesta hacer, ¿no? Entonces la meditación te enseña eso, te enseña a estar presente aquí en el ahora, a tener una visión más global del mundo
Y a mí meditar y visualizar, aprender a visualizar para manifestar aquello que quería hacer realidad fue vital también en el proceso de sanación. Y es algo que, bueno, que aprendí en aquel momento y 14 años después intento mantenerlo porque es muy fácil volver a los ritmos de vida locos que llevamos en general, a esa lavadora que está todo el día 200 por hora dándole vueltas, ¿no? Entonces, cuidar esa gestión emocional es parte de esa vida anticáncer, digamos. Hemos hablado un poquito sobre tus cambios en tu proceso de recuperación, aunque incidiremos un poquito más sobre tu alimentación, en sueño y algunos detalles más importantes, pero sí que me gustaría preguntarte si es posible prevenir el cáncer y en caso de que sea así, ¿cómo podríamos llevarlo a cabo? Bueno, hay tumores más relacionados que otros con la alimentación y el estilo de vida, ¿no? Se ha visto que los tumores los tipos de cáncer donde nosotros podríamos ayudar más en la prevención son cáncer de colon, próstata, mama, páncreas y endometrio, que son los cánceres más frecuentes en nuestra sociedad actual, en el mundo occidental. Otros tumores como sarcoma, leucemia, linfoma no tienen tanta relación con la alimentación y parecen relacionadas pues, se empieza a hablar de posible relación con virus y tal, ¿no? Pero los cánceres más frecuentes de nuestra sociedad están relacionados con ese estilo de vida. Por eso la importancia de la prevención, ¿no? Se ha visto que si yo como saludable, hago ejercicio, me expongo al sol, duermo bien, aprendo a gestionar el estrés, dejo el alcohol y el tabaco, evidentemente, se podrían prevenir hasta el 50% de los tumores. Y si hablamos de cáncer, por ejemplo, de colon, hasta el 70% se podría prevenir con ese estilo de vida. Por eso la importancia de la prevención, ¿no? Porque una vez diagnosticada la enfermedad, pues esto, como hemos dicho, ayuda a mejorar calidad de vida, podemos mejorar la eficacia de los tratamientos, pero no va a ser tan útil como la prevención, ¿no? Ya dice el refrán, más vale prevenir que curar, ¿no? Entonces lo ideal sería que desde pequeño aprendiésemos ese estilo de vida orientado a la prevención. ¿Y por dónde empezar? Pues depende un poco de la persona. Hay personas que a lo mejor comen muy mal, pero sin embargo hacen ejercicio, o hay personas que fuman, pero sí comen bien. O sea, cada uno tendrá que empezar poco a poco por lo que más urgente, digamos, sea, ¿no? Hacerlo todo perfecto es imposible. También aquí hay que ser flexible porque no puedes hacerlo 100% todo bien. Al final somos seres humanos. Eso también es un mensaje importante de no sentir culpa si no puedo hacerlo todo porque sería muy difícil, ¿no? Yo siempre lo digo, que hay veces que también me como un dulce, que hay días que no tengo ganas y no voy a entrenar, ¿no? Entonces, con flexibilidad, pero teniendo la información, que para mí es lo más importante, ¿no? Para poder hacer el cambio en los hábitos, lo más importante es tener una formación. Es decir, tener la información de por qué por qué tengo que comer lechuga, porque me lo ha dicho fulanito, no. ¿Qué es lo que hace la lechuga en mi cuerpo para ayudarme, ¿no? Entonces, informarnos, tomar conciencia de esa información y a partir de ahí, pues cambiar hábitos y empezar por donde cada uno más coge. Y Odil, te quería preguntar también, que bueno, ya lo estaba comentando antes, ¿no? De tener la información, que cada uno tenga la información correcta de los beneficios que trae una alimentación saludable y demás. Así que te quería preguntar qué tan importante es que una sociedad tenga esa información veraz y contrastada acerca de los hábitos de alimentación. Claro, O sería sea, súper importante, ¿no? Pero el problema es que a día de hoy hay tanta información disponible en Google que yo creo que estamos más desinformados que nunca, porque cada uno tiene su visión, cada uno tiene su punto de vista y es verdad que hay que aprender a discernir, a separar lo importante de la paja, fijarnos mucho en los criterios científicos, ¿no? No porque lo diga el influencer de turno, a lo mejor esto es verdadero, sino a ver qué ha dicho el influencer de turno, vamos a ver en qué se basa, en qué estudios se basa. Y es complicado porque también en medicina las cosas van cambiando y a lo mejor lo que dijimos hace 10 años, después los estudios nos demuestran que a lo mejor no estábamos en lo cierto. Entonces, bueno, a veces es complicado tener la verdad absoluta, creo que no la tiene nadie, pero si nos basamos en la ciencia y estamos actualizados, sería lo ideal. Entonces, a la hora de buscar qué es lo que debería hacer, buscar siempre personas que nos informen desde una base científica.
¿no? Decía Sócrates que solo hay un mal, que es el desconocimiento, y solo hay un bien, o sea, perdón, solo hay un mal, el desconocimiento, y solo hay un bien, es tener ese conocimiento. Si yo tengo el conocimiento, luego podré tomar decisiones, o sea, acciones informadas, ¿no? Entonces, hay mucha información. ¿Dónde busco? Pues yo siempre buscar a profesionales sanitarios que te den las referencias bibliográficas, que te digan, si te recomiendo esto es porque lo dice este estudio, ¿no? Y al final tenemos que ser nosotros mismos los usuarios que busquemos la información, porque si nosotros esperamos a que el gobierno tome medidas, no sé, de prohibir los ultraprocesados, eso podemos morirnos esperando porque no va a pasar. Luego también hay veces que con las sociedades médicas hay que tener un poco de cuidado, porque a veces la industria farmacéutica o la industria cosmética patrocina las sociedades médicas. Entonces, algunos mensajes también hay que mirar si no hay conflictos de interés en ese caso, ¿no? Que esto es algo muy triste, ¿no? Porque la industria farmacéutica al final también a veces decide por nosotros. Pues sí. Por esto, Sí, sí. bueno, a lo mejor nos podemos agobiar de que a ver dónde busco la información, pero es verdad que ni todo es blanco ni todo es negro, ¿no? Sí, es lo que también comenta, ¿no? Que vivimos también la era de la información, pero hay mucha desinformación al respecto. O sea, muchas veces ya no sabes ni dónde acudir ni dónde no. Y bueno, Odil, ya que estamos entrando en materia sobre la alimentación y demás, te quería preguntar, bueno, sobre la comida, que como dices, la comida más importante del día, que es el desayuno. ¿Cómo definirías tú qué es el desayuno ideal y cuáles son sus beneficios? Bueno, el desayuno, como la palabra implica, es romper el ayuno. Lo ideal sería hacer un ayuno nocturno, es decir, que por la noche nos dediquemos a dormir y no a comer. Y nuestra primera comida del día sea ese desayuno que deberíamos de romper, no como solemos hacer en general en España, que es con algo dulce, pues leche con galletas, o una tostada de mermelada o cereales, sino que se ha visto que el desayuno debería de ser rico en proteína para que así tengamos energía el resto del día, no hagamos picos de glucosa. Los picos de glucosa implican una descarga de insulina, un estrés para el cuerpo y eso también a la larga nos puede hacer enfermar. Entonces empezaríamos un desayuno con proteína, la proteína más fácil de digerir por la mañana y bastante completa sería el huevo. Entonces podríamos empezar por el huevo revuelto, huevo cocido, una tortilla, que podríamos acompañar pues con yogur, con fruta, con semillas, con frutos secos, si queremos pan, con pan, pero que sea integral, ¿no? Ese sería el desayuno ideal. También tenemos la opción de que si no tenemos tiempo es mejor no desayunar nada y después a media mañana hacer una comida saludable a desayunar porque voy rápido una 4 o 5 galletas y me voy corriendo al trabajo o al colegio, ¿no? Entonces un desayuno salado con proteína sería como lo ideal. Y el desayuno español típico lo descartamos, tenemos que acostumbrarnos como a otras culturas donde desayunar salado es algo habitual. Ya que también estamos hablando sobre el tema de los alimentos, ¿es importante el orden en el que nos comemos los alimentos? Porque sí es verdad que eso lo has comentado en otras entrevistas y en otros podcasts tuyos en los que te han invitado y lo has comentado. Sí, es muy importante seguir un orden determinado para evitar lo que te comentaba antes de los picos de glucosa. Cuando yo tomo un alimento que me produzca una elevación de los niveles de azúcar en sangre, un pico de glucosa, voy a hacer al páncreas trabajar produciendo insulina para bajar esos niveles de azúcar en sangre. La insulina es una hormona inflamatoria, es una hormona que nos inmunodeprime. Entonces, si yo constantemente estoy haciendo que el páncreas produzca picos de insulina, a la larga mi riesgo de diabetes, cáncer u obesidad es más alto. Entonces, ¿cómo evito esos picos? Debería de ingerir en mi día a día alimentos de baja carga glucémica, alimentos que no hagan al páncreas trabajar, y si además como en un orden determinado, voy a intentar evitar estos picos. ¿Y cuál es ese orden? Yo debería empezar mis comidas con algo de fibra. La fibra retrasa la absorción de los hidratos que producen esos picos. Fibra, pues como puede ser ensalada, zanahoria, apio, el gazpacho andaluz, algo vegetal, ¿no? Después comería una comida principal donde debe de haber abundante grasa y proteína.
Grasa, pues grasa de calidad, el aceite de oliva, los frutos secos, los aguacates, el pescado azul, ¿no? Proteína, huevo, pescado, carne, pero de verdad, no hamburguesa, salchicha o surimi, ¿no? Sino pescado y carne de verdad. Grasa y proteína de calidad, que sería lo siguiente después de la fibra. A continuación, el almidón, podría ser patata, boniato, cereales integrales. Y por último, si quiero algo dulce, pues o fruta o puede ser un pastel que me quiera tomar algún día, ¿no? Si yo sigo ese orden, aunque me vaya a tomar un pastel, no va a haber ese pico, no va a haber ese pico de insulina, no voy a someter al cuerpo a ese estrés. Sin embargo, si yo empiezo mi comida con un alimento el telefonillo, de alta carga glucémica, por ejemplo, pan, ¿no? Que es muy típico empezar la comida comiéndote la barra de pan antes de empezar a comer, o unas patatas, o una Coca-Cola. Ya estoy empezando con el pico, ya voy a ir mal, porque ya estoy comiendo, estoy haciendo el páncreas trabajar, ya tengo pico de glucosa, pico de insulina. Después de comer me voy a sentir mal porque cuando me produzca la bajada en los niveles de azúcar voy a estar somnoliento, después voy a tener irritabilidad porque necesito comer más y voy a estar todo el día así. Y en España, en general, empezamos así las comidas, una Coca-Cola, una Fanta, una cerveza, mucho pan y en general tomamos muchísimo azúcar y además al principio de las comidas, eso me va a producir pico. Si yo quiero comer un postre o pan o quiero tomar Coca-Cola, sería mejor que primero tome la grasa y la proteína y al final dejo la Coca-Cola, ¿no? Entonces, ese sería un poco el orden. Y si te fijas, eso es el orden en el que hemos comido tradicionalmente en Andalucía. Primero el gazpacho, ¿no? Después, o algo de ensalada, o antes se ponía mucho de aperitivo aceitunas, que al final, o frutos secos, ¿no? La almendra de aperitivo, eso son grasas saludables. Entonces, si yo ya empiezo tomando fibra y grasa, y después había un plato o gazpacho, ¿no? Típico de Andalucía. Después un plato principal donde había un poco de todo, porque siempre los platos de potaje de nuestra abuela han tenido tanto verdura, como la legumbre, como la carne, y la fruta de postre. Es decir, que nuestras abuelas lo hacían bien. Nadie tuvo que venirle a decirle en ningún estudio de PubMed cómo había que hacerlo. ¿Y por qué lo hacían en ese orden y no en otro? Porque si tú comes en este orden, sientes que después de comer no vas a tener tanta somnolencia, que si luego te tienes que ir a trabajar vas a rendir más. Sin embargo, si empiezo con la Coca-Cola y el pan, luego voy a rendir menos, voy a estar más cansado, me va a costar todo hacerlo mal, ¿no? Y ese sería un poco el orden. Antes de cambiar de apartado y seguir un poquito la alimentación, quería comentar lo que tú has dicho sobre el ayuno nocturno. Sabemos que, bueno, pues hay muchos mitos sobre el ayuno intermitente. Tú nos recomiendas que el ayuno nocturno es el ideal, de no comer durante la noche y descansar. Pero me gustaría saber realmente cuáles son los beneficios reales del ayuno y si es verdad los mitos que se dicen sobre el ayuno en general. ¿Cuál es el que tú nos recomiendas? Bueno, yo recomiendo el ayuno intermitente, una alimentación, o sea, con un periodo ventana de alimentación de 8 a 12 horas, dependiendo de cada uno, y un descanso nocturno de 12 a 16 horas. ¿Por qué por la noche y no durante el día, como a lo mejor se hace en Ramadán, que se hace al final? Bueno, pues porque se ha visto que nosotros como seres humanos, por nuestra evolución, estamos diseñados para digerir los alimentos durante el día y por la noche descansar. El hombre, desde que hombre hasta hace a lo mejor 100 años que ya hubo luz artificial, por la noche cuando se iba la luz del día dormía y cazaba, se alimentaba durante el día, ¿no? Pues nosotros seguimos siendo así con tantos años de evolución, digerimos mejor los hidratos de carbono en los alimentos durante el día y por la noche estamos diseñados para dormir. Por eso el ayuno tiene que ser nocturno y no diurno. Y no es algo inventado, sino es algo de evolución y al final si miramos a nuestros antepasados, eso era lo que ellos hacían. La duración de 12 a 16 horas depende. 12 horas está bien para todos, sin problemas. Si tenemos alguna patología, a lo mejor podemos aumentar a 16 horas como comentábamos. Y no es tan difícil, o sea, es desayunar temprano antes de que se vaya el sol, pues a lo mejor 7 u 8, depende de la época del año. También es verdad que no estamos alineados con nuestra hora solar, que también eso nos desequilibra un poco. Pero 7 u 8, pues cuentas 12 horas, 7 u 8 de la mañana podríamos desayunar, no es tan difícil. El problema es que estamos acostumbrados a cenar muy tarde y muchas personas nada más que levantarse ya están comiendo. Si has cenado
a las 10 o 11 de la noche, a las 7 de la mañana ya estás comiendo, es que no se respeta ese descanso nocturno. Y cuando respetamos ese descanso nocturno, bajan los niveles de inflamación, se regula la glucemia, luego vamos a tener más energía, digestiones menos pesadas, mayor rendimiento, tanto intelectual como deportivo, y eso sería en lo que se basaría el ayuno intermitente. En esos desayunos súper temprano, siempre me escucho la típica frase de yo sin un café no soy persona o tengo que tomarme un café para activarme. ¿Es realmente bueno el café para nosotros? Bueno, el café, se ha visto, los estudios nos dicen que tomar café, si es un café de calidad, nos puede ayudar a mejorar pues, el rendimiento, incluso prevenir enfermedades crónicas como el cáncer de hígado, cáncer de endometrio, Alzheimer. Pero claro, tiene que ser un café de calidad. No me vale un carajillo o un café con leche condensada, ¿no? Debería ser un café de tueste natural, que no sea mezcla ni torrefacto. Sin leche condensada, Baileys, coñac y todo esto, ni azúcar, por supuesto, ni miel. Y preparado a ser como ideal el café de toda la vida, el café filtrado, el café de puchero, ¿no? De nuestra abuela. Y hoy lo que tomamos mucho el café este de la Nespresso, que además ahora ya viene con la leche, con el azúcar, o sea, un desastre. Entonces, si es un café de calidad, 3-4 cafés al día nos pueden venir muy bien. Añadir a la alimentación, como tú bien has comentado, es importante el dormir bien, descansar nuestra hora correspondiente. Por la Me noche. me gustaría saber hasta qué es importante el descansar bien para nuestro bienestar. Bueno, el descanso es otra cosa que está un poco infravalorada, ¿no? En Europa en general cada vez dormimos menos. Los españoles de media, europeos, perdón, duermen de media unas 6 horas, cuando deberíamos de estar descansando unas 8 o 9 horas cada uno de nosotros. Dedicamos mucho tiempo al móvil, las redes sociales, al Netflix. Muchos niños y muchos adultos se duermen viendo la tele o viendo el móvil, y esto influye en nuestro descanso porque no nos permite sintetizar la melatonina. La melatonina es la molécula del sueño, es la que nos induce a dormir, pero no solamente hace que estemos durmiendo por la noche, que es lo que estamos programados para hacer por la noche, sino que la melatonina hace que nuestros relojes biológicos se sincronicen. Es un antioxidante muy potente que lo que hace es reparar los daños en nuestro ADN que se hayan producido durante el día. Entonces, mientras descansamos, hace ese efecto antioxidante y nos ayuda pues, a prevenir o a ralentizar el envejecimiento y la aparición de enfermedades. Si yo por la noche no me dedico a hacer lo que hay que hacer, que es dormir, no voy a producir melatonina, entonces se acelera el envejecimiento, acelera el riesgo de enfermedades. De hecho, las personas que por su trabajo trabajan a turno de noche, una de las cosas que hacemos los médicos, el tema de la guardia, se ha visto que esas personas tienen más riesgo de enfermedad crónica que aquellas personas que por la noche están haciendo lo que hay que hacer, que es estar durmiendo, ¿no? Entonces, para producir esa melatonina, lo que hay que hacer es dejar móviles fuera, apagar todas las luces por la noche, dedicarnos a dormir y no a ver tele, a comer por la noche, para pues lo que todos queremos, vivir muchos años con buena calidad de vida. Y en el tema de los niños que están además en desarrollo, su sistema nervioso es mucho más importante, y cada vez los niños duermen menos y duermen más dependientes de las pantallas, ¿no? Antes de que tú lo dijese, iba a hacer hincapié en la melatonina, porque es bueno que nos ayuda a los ciclos del sueño y demás. Pero, por ejemplo, en personas como tu caso, personas que trabajan pues en horario nocturno y no pueden descansar como realmente nos gustaría, sabemos que ciertas personas se suplementan esa hormona de la melatonina. Me gustaría preguntarte si es recomendable, hasta qué punto, y si son verdad pues todos los mitos que rodean a la suplementación de melatonina. Para mí el suplemento de melatonina es uno de los más importantes a partir de los 35 años, porque nosotros de manera natural, nuestro cuerpo a partir de los 35 años empieza a producir menos melatonina, ¿no? Los niveles de melatonina bajan, y por eso a partir de los 35 años cada vez nos cuesta más dormir, aparecen las arrugas, las canas, porque al final empezamos a envejecer, ¿no? Entonces, una manera de seguir manteniendo esos niveles de melatonina un poco más altos, como cuando somos más jóvenes, aparte de dormir, por supuesto, y cerrar todo y dejar los móviles fuera, que al final es lo más importante, y tomar el sol, porque si yo tomo el sol durante el día, también después voy a producir más melatonina.
pues sería la suplementación. Entonces, a mí me parece un suplemento interesante a partir de los 35 años. También refuerza la inmunidad y, por ejemplo, en pacientes con cáncer se ha visto que la suplementación con melatonina les puede ayudar también con los efectos secundarios de la quimioterapia. Si Así. hilamos suplementación y tomar el sol, sabemos que mucha gente suplementa vitamina D3. ¿Realmente crees que influye la relación de la suplementación de la vitamina D3 con el proceso de inflamación del cuerpo? Sí, bueno, es que el sol es imprescindible para la vida, pero también nos han vendido que el sol nos mata. Si el sol nos matase, no hubiéramos llegado aquí como ser humano porque no había crema fotoprotectora hasta hace, no sé, 50 años. El sol es fundamental para que nosotros produzcamos la vitamina D. La vitamina D, mal llamada vitamina, porque realmente es una hormona, la producimos en la piel gracias a la exposición a los rayos ultravioletas, sobre todo a los B, ¿no? La vitamina D es inmunomoduladora, interviene en el sistema inmunitario, es antioxidante, es antiinflamatoria y no solamente se relaciona con unos huesos fuertes, que mucha gente solo piensa vitamina D y huesos, sí que es importante, pero también para el sistema inmune, antiinflamatorio, para la prevención de enfermedades crónicas, sobre todo prevención de enfermedades autoinmunes. Y en el caso del cáncer, por ejemplo, se ha visto que las personas que tienen más déficit de vitamina D tienen más riesgo de padecer cáncer. Entonces, vitamina D la necesitamos. ¿Cómo la produzco? Tomando el sol. Si no me pongo al sol, no voy a producir vitamina D. Y si me pongo con fotoprotector o a través de la ventana, tampoco me vale. Tiene que ser el sol que me dé directamente en la piel, ¿no? Si por motivos laborales, porque es verdad que cada vez pasamos más tiempo en interiores, vamos al gimnasio y en vez de hacer deporte al aire libre lo hacemos en interiores y cada vez nos da menos el sol, pues la opción que tenemos es la suplementación con vitamina D. Es una suplementación barata que me podría ayudar, ¿no?, a prevenir también muchas enfermedades y podría salvar vidas. Y bueno, no sé si sabéis, pero que últimamente se pide menos este nivel de vitamina D, se está estudiando menos porque como casi todo el mundo tiene déficit, decimos, bueno, como todo el mundo tiene déficit de vitamina D, pues nada, que se apañen, no es como si todo el mundo tiene la glucosa alta y van a ser diabéticos, pues allá ellos, ¿no? Pues esto está pasando un poco igual, no sé cuál es el interés, pero cada vez se piden menos niveles de vitamina D y cuando hay déficit no se le da importancia, porque como todo el mundo tiene déficit, y esto es un grave error, ¿no? Deberíamos de suplementar a la población que tenga déficit, deberíamos de alentar a tomar el sol con moderación, evidentemente, sin quemarnos, ¿no?, para prevenir enfermedades, porque unos niveles óptimos de vitamina D nos pueden ayudar a prevenir muchas enfermedades crónicas. Odile, lo estás comentando ahora, pero también la has comentado antes, ¿no? El tema de los intereses, ¿no? Los intereses que hay detrás de este tipo de industria. Así que te pregunto, ¿existen intereses económicos realmente detrás de toda la industria, tanto alimentaria como farmacéutica? Es una pregunta complicada, ¿no? Porque rápidamente te censuran si dices algo, pero es evidente, ¿no? O sea, cuando te pones a investigar un poco, yo qué sé, el otro día yo publiqué en Instagram que, por ejemplo, hay un laboratorio de cosmética, que es la Roche-Posay, que patrocina al Instituto Australiano del Melanoma, que en todos sus eventos les dan productos para regalar, que les da dinero para que investiguen. ¿Tú crees que la investigación que van a publicar te va a decir que no te pongas fotoprotector? Evidentemente que no, y te van a decir que el sol es malísimo, porque si el que te patrocina al final es una industria, ya sea farmacéutica, cosmética, lo que sea, muchas veces eso está sesgado. O cuando hemos visto cosas increíbles como que Panrico ha patrocinado sociedades médicas, entonces, ¿qué te van a decir? ¿Que los ultraprocesados son malos? Si el que te está dando las telas para investigar es Panrico, o por poner, ¿no?, que hay muchas, o en el caso de la pediatría, como muchas veces Abbott o algunas de las fabricantes de papillas azucaradas, son los que están poniendo el dinero. Entonces, muchas veces, por eso te decía que la información también hay que cogerla con pinza, y por eso yo recomiendo no solo ir a lo que te diga la sociedad médica, vete al estudio y mira a ver si hay conflictos de intereses, quién está patrocinando ese estudio que está diciéndote el resultado, porque están obligados a declarar si hay conflicto de interés, ¿no? Y cuando ves algo que te suena raro y ves patrocinado por tal, hay que poner muchas veces la información en cuarentena. Por eso hay que ser muy crítico y hay que, bueno, buscarse un poco buscar la información y no creernos lo primero que nos cuenten.
Claro. Encarando la parte final de la entrevista, sí que me gustaría ir un poquito, bueno, al terreno algo más personal, de lo que ya no está, te está sincerando en la entrevista. Sabemos que, como bien has dicho, te diagnostican una vez que ya tienes tu primer hijo y si no estamos mal informados, te comunican que no puedes volver a tener más niños de aquí en adelante. Aún así, tienes 2 niños más, que Sí. tienes 3 niños a día de hoy. Entonces me gustaría saber cuáles son tus pensamientos en todos esos momentos, cómo procesas toda esa información, cómo tiras hacia adelante y en especial un mensaje para aquellas mujeres que estén en un caso similar al tuyo. Bueno, yo te cuento mi experiencia personal, ¿no? Primero y luego te digo. Yo, antes de la enfermedad y todo esto, siempre quise tener 3 hijos. Era como cada uno tiene una aspiración en la vida. Yo siempre quise tener 3 niños. Cuando yo estaba en la enfermedad solo tenía un niño de 3 años. Y una de las cosas que pensé es como, tío, ¿cómo me voy a morir ahora que me quedan todavía 2 niños? Y es verdad que, bueno, que como mi cáncer era metastásico y ya tenía un hijo, en mi caso ni me plantearon el congelar óvulos que se hacen otras mujeres con cánceres menos avanzados, que no han tenido hijos, por si luego quieren tener hijos. Porque el problema es que la quimioterapia en general produce infertilidad. Por eso muchas mujeres que luego después del cáncer quieren ser madres es bastante difícil porque la quimio produce en general, ¿no? Produce infertilidad y la que a mí me pusieron en concreto, pues el riesgo de infertilidad era bastante alto, no congelé óvulos porque como era metastásico me iba a morir, ni me lo plantearon. Pero bueno, yo siempre tuve ese deseo, yo he dicho que yo visualizo desde que tuve la enfermedad, visualizo mucho, yo decía, bueno, primero vamos a ocuparnos de sanar, pero luego de poder tener esos bebés, ¿no? Y bueno, pues es verdad que después, pasados 2 años después del proceso de quimioterapia, quedé embarazada de manera natural, ¿no? No sin recurrir a técnicas de ningún tipo. Mi primer niño, que la primera respuesta del oncólogo fue si iba a abortar, me preguntó porque se suponía que ese niño se iba a quedar sin mamá y me dijo que no querría dejarlo huérfano. Y bueno, ahí fue cuando dije, ¿qué me estás contando? Con todo lo que he pasado, todo lo que he aprendido, voy a tener ese niño. Y no solo tuve uno, sino después tuve una niña y al final tuve ese sueño de tener 3 niños. Contra todo pronóstico porque se suponía que esa quimio iba a producir infertilidad. Es verdad que todo esto también ha cambiado mucho. Antes le decían a las mujeres con cáncer que ni se le ocurriera volver a tener hijos porque el proceso hormonal, que podía influir. Sin embargo, a día de hoy se ha visto que eso no es así. Cada vez más mujeres que han tenido cáncer después tienen hijos y hay algunas quimios que no producen infertilidad. Y cada vez son más a las mujeres a las que se les ofrece el tema de congelar óvulos para posteriormente poder ser madres, ¿no? Entonces, esto sí que ha cambiado mucho. Antes parecía que era imposible, ahora cada vez le tenemos menos miedo al embarazo después de un cáncer. Así que esas mujeres que han tenido cáncer, que sepan que se puede volver a ser madre después de la enfermedad y que nunca pierdan la esperanza. Eso sí que lo que sí es importante es manifestarle ese deseo al oncólogo para que te lo plantee la opción de poder congelar esos óvulos, porque es verdad que no todo, que muchas quimios producen infertilidad. Está claro que también la alimentación, una buena alimentación, el ejercicio puede ayudar a que esa quimioterapia no produzca infertilidad, pero eso no sabemos si va a funcionar en todas las mujeres. Entonces siempre comentarlo con el oncólogo nuestro deseo. Y bueno, ya después de eso, de tener ya tus 2 hijos, de adquirir todos los conocimientos que luego después adquiriste, ¿no? A raíz de lo del cáncer que tuviste, Sí. ¿cuáles fueron los hábitos que al final decidiste implantar en tu casa y en tu familia a raíz de todo esto? Bueno, pues una de las cosas más importantes es intentar evitar comprar aquello que no quiero que se consuma en casa. O sea, si no quiero que se compre Coca-Cola, se tomen Coca-Cola a mis niños, pues no comprar Coca-Cola. Si no quiero que se coma tal alimento, no comprarlo. Entonces intentamos no comprar aquello que no queremos que consumir porque al final es mucho más fácil. Entonces intentamos basar la alimentación en productos que no sean ultraprocesados, en más frescos. Intentamos hacer ejercicio todos, tanto los niños como nosotros, tener ese hábito de ejercicio físico, súper importante. Priorizamos el deporte frente a lo mejor otras extraescolares para ellos, siempre el movimiento. Y en mi caso, una de las cosas que más he implantado, aparte de la alimentación, que el ejercicio es una rutina, el tema de esto, cuidar la mente.
intentar tener el freno de mano echado, el no ir pasada de revoluciones. Y cuando empiezo a ser consciente de que a lo mejor, porque es muy difícil, ¿no? Lo que hablamos de esta sociedad. Cuando veo que me estoy pasando de revoluciones, que estoy alterada, que ya tengo el cortisol disparado, es decir, frena, ojo, porque si no volvemos al estilo de vida premium. Entonces, el parar todos los días un ratito, el hacer esa reflexión de qué es lo que he hecho hoy, qué cosas me han hecho ponerme más nerviosa o alterarme, ¿no? Qué cosas veo que sí me aportan paz, tranquilidad, qué personas me aportan cosas buenas, qué personas prefiero alejarlas de mi vida, ¿no? Entonces, la gestión emocional creo que es lo que más he cambiado desde que tuve la enfermedad. Qué bueno, Odil. Pues bueno, ya para robarte más tiempo, la última parte de la entrevista, para comentarte un poco, en nuestras entrevistas anteriores tenemos una dinámica en la cual el anterior entrevistado o entrevistada pues le lanza una pregunta al siguiente invitado sin saber quién es. Entonces, el anterior entrevistado fue José Luis Puig, un artista malagueño, que nos dejó la siguiente pregunta para ti. A ver. Si no te lo que te dedicas ahora, que eres médico de familia, también sabemos que escribes libros, ayudas a personas y a pacientes con cáncer, ¿a qué te dedicarías? Es que yo siempre he querido ser médico, no me he planteado hacer otra cosa que no fuese ser médico. O sea, habría sido médico igualmente, creo que... O sea, en mi mente no cabe hacer otra cosa, porque al final mi vida siempre se ha orientado a ayudar a los demás. Pero si volviese a empezar, terminase medicina, en vez de a lo mejor lo que he hecho de trabajar en un sistema sanitario público y tal, me hubiera ido a trabajar con Médicos Mundial, Médicos Sin Fronteras en algún país subsahariano para poder ayudar a los demás. O sea, mi vida siempre ha estado orientada a ayudar al prójimo, así que no concibo otra cosa. Pero quizá de otra manera, no desde el sistema público convencional. Qué bueno. Pues ahora te toca a ti lanzar una pregunta de la índole en la que tú quieras al siguiente entrevistado o entrevistada, pues sin saber quién será. Vale, ¿quién va a ser? Pues yo le preguntaría que cuáles son sus prioridades, que establezca su orden de prioridades. Muy buena, muy buena. Una pregunta que nunca nos han dicho, así que pregunta nueva para el canal. Cortita y concisa. Bueno, antes de cerrar la entrevista me gustaría, primero, gracias por hacer la entrevista y segundo, sobre todo, por la sinceridad que has mostrado durante toda la entrevista. Sabemos que son cosas muy, muy personales y, por supuesto, pues muy duras. Así que desde aquí, personalmente, agradecerte la entrevista y, por supuesto, todos los conocimientos y que dejará para nosotros y para los seguidores que vean la entrevista en el canal. Así que gracias de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Te avisaremos cuando suba la entrevista a YouTube y nada, estamos en contacto, Odil. Perfecto, pues muchísimas gracias, un placer, ¿vale? A ti. A ti. Chao, un saludo. Hasta luego.